En una tierra antigua y legendaria, donde los héroes se alzaban y los dioses miraban desde el cielo, vivía un hombre llamado Sansón. Era conocido en toda la región por su fuerza sobrehumana, un don que Dios le había otorgado para proteger a su pueblo, los israelitas, de sus opresores. Sin embargo, Sansón también era un hombre de pasiones y debilidades, y éstas a menudo lo llevaban por caminos oscuros y peligrosos. Su historia había comenzado muchos años antes, cuando su madre, una mujer estéril, fue visitada por un ángel del Señor. El ángel le anunció que daría a luz a un hijo que sería nazareo desde su nacimiento y que liberaría a Israel de la mano de los filisteos. Así fue como Sansón vino al mundo, con una misión divina y una fuerza incomparable, siempre y cuando mantuviera el voto nazareo de no cortar su cabello ni consumir bebidas alcohólicas. Sansón creció y su fama se extendió rápidamente. Los filisteos temían su fuerza y buscaban constantemente maneras de derrotarlo. Pero él siempre encontraba la forma de vencerlos, ya fuera con la quijada de un burro o derribando los pilares de un templo. No obstante, sus relaciones con las mujeres filisteas fueron su mayor debilidad y, finalmente, lo llevaron a su caída. Un día, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila. Los líderes filisteos, viendo una oportunidad, la sobornaron para que descubriera el secreto de su fuerza. Con engaños y seducción, Dalila logró que Sansón le revelara su secreto. Su fuerza provenía de su cabello, que nunca había sido cortado. Mientras dormía, Dalila cortó sus trenzas y llamó a los filisteos, quienes lo capturaron, le sacaron los ojos y lo llevaron prisionero. Versículo bíblico para reflexionar. Y el ángel de Jehová se le apareció a la mujer, y le dijo: He aquí, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Jueces 13:3. Consejo para reflexionar: nunca subestimes el propósito que Dios tiene para tu vida. Aunque los obstáculos parezcan insuperables, recuerda que tu fortaleza viene de Él. Mantén tu fe y sigue su camino. La captura de Sansón fue un evento que sacudió a todo Israel. Muchos no podían creer que el hombre que había sido invencible durante tanto tiempo pudiera ser derrotado. Mientras tanto, los filisteos celebraban su victoria. Encerraron a Sansón en una prisión y lo pusieron a moler grano, un trabajo reservado para los animales. Su cabello, que había sido la fuente de su fuerza, comenzó a crecer de nuevo en secreto. Durante esos días oscuros, Sansón tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre su vida y sus decisiones. Se dio cuenta de que había sido arrogante y que había tomado su fuerza y su misión por sentado. Sintió una profunda tristeza y arrepentimiento por haber fallado a su pueblo y a su Dios. En su corazón, comenzó a anhelar una segunda oportunidad, una redención que le permitiera cumplir con su propósito. Los filisteos, por otro lado, estaban demasiado confiados. Un día, organizaron una gran fiesta en el templo de Dagón, su dios, para celebrar la captura de Sansón. En medio de la celebración, decidieron traer a Sansón para que todos pudieran verlo y burlarse de él. Lo trajeron encadenado y ciego, pero su corazón estaba lleno de una nueva esperanza y determinación. Sansón fue llevado al templo, que estaba lleno de gente. Fue colocado entre dos grandes pilares que sostenían la estructura. Al ver la oportunidad que Dios le había dado, Sansón oró con fervor, pidiendo por su fuerza una vez más para poder cumplir su misión y derrotar a los filisteos. Versículo bíblico para reflexionar. Entonces Sansón clamó a Jehová, y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Jueces 16:28. Consejo para reflexionar. El arrepentimiento genuino y la búsqueda de redención pueden abrir la puerta a segundas oportunidades. Nunca es tarde para cambiar el curso de tu vida y cumplir con tu propósito divino. Busca a Dios en momentos de desesperación y Él te dará la fuerza para superar cualquier desafío. Con sus manos apoyadas en los pilares, Sansón sintió como la fuerza de Dios volvía a él. Era una fuerza renovada, alimentada por su arrepentimiento y su deseo de redención. Con un último suspiro, clamó a Dios pidiendo la fuerza para derribar el templo y destruir a los filisteos que estaban allí reunidos. Sansón sabía que este sería su último acto, pero estaba dispuesto a sacrificar su vida para cumplir con el propósito divino. Con un grito poderoso, Sansón empujó los pilares con todas sus fuerzas.
El templo comenzó a temblar y las columnas se rompieron, causando que el techo se desplomara sobre los filisteos. En un instante, el lugar se convirtió en un caos de escombros y polvo. Sansón murió en el acto, pero en su muerte, logró derrotar a más filisteos de los que había vencido en toda su vida. La noticia de la destrucción del templo de Dagón y la muerte de Sansón se extendió rápidamente. Los israelitas, al enterarse de su sacrificio, sintieron una mezcla de tristeza y esperanza. Sansón había caído, pero su muerte no fue en vano. Con su último acto, les había mostrado que Dios siempre está dispuesto a dar una segunda oportunidad a aquellos que se arrepienten y buscan redención. A medida que pasaba el tiempo, la historia de Sansón se convirtió en una leyenda que se contaba de generación en generación. Los israelitas aprendieron a valorar su legado y a recordar que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza y la posibilidad de una segunda oportunidad. Versículo bíblico para reflexionar: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Salmo 125, 1. Consejo para reflexionar: la fe y el arrepentimiento son claves para obtener la redención. No importa cuán grande sea tu caída, siempre puedes levantarte y encontrar una nueva oportunidad en Dios. Confía en que Él tiene un propósito para ti y que, con su fuerza, puedes superar cualquier obstáculo. A medida que la noticia de la muerte de Sansón se extendía, los líderes israelitas comenzaron a reflexionar sobre el legado de este hombre extraordinario. En su vida, Sansón había sido tanto un símbolo de esperanza como de advertencia. Su fuerza sobrehumana era un recordatorio del poder de Dios y de la importancia de mantenerse fiel a sus mandamientos. Sin embargo, sus errores también mostraban las consecuencias de la arrogancia y la desobediencia. Los ancianos se reunieron para discutir cómo podrían honrar la memoria de Sansón y aprender de su historia. Decidieron que sería importante transmitir a las futuras generaciones no solo los relatos de sus hazañas heroicas, sino también las lecciones de humildad y arrepentimiento. Así, comenzaron a recopilar sus historias y a escribirlas en pergaminos, para que nunca fueran olvidadas. La historia de Sansón fue contada y recontada, y con el tiempo, se convirtió en una fuente de inspiración para aquellos que enfrentaban desafíos. En momentos de debilidad, los israelitas recordaban cómo Sansón había encontrado la fuerza para redimirse y cumplir su propósito. Su sacrificio les enseñó que, aunque podían cometer errores, siempre podían encontrar una segunda oportunidad si buscaban a Dios con un corazón sincero. Versículo bíblico para reflexionar: pues aunque el justo caiga 7 veces, volverá a levantarse, pero los malvados caerán en la desgracia. Proverbios 24:16. Consejo para reflexionar: no permitas que tus errores pasados definan tu futuro. Aprende de ellos y busca siempre la redención en Dios. Él te dará la fuerza para levantarte y seguir adelante, sin importar cuántas veces hayas caído. Mientras los israelitas continuaban compartiendo la historia de Sansón, comenzó a surgir una mayor comprensión de la relación entre la fuerza física y la espiritual. Reconocieron que la verdadera fuerza de Sansón no provenía solo de su cabello largo, sino de su conexión con Dios y su fe en Él. Así, comenzaron a enseñar a las generaciones más jóvenes la importancia de mantener su fe y vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, recordándoles que incluso aquellos que caen pueden encontrar redención. En las tierras de Israel, crecieron héroes que se inspiraron en la historia de Sansón. Estos jóvenes valientes se comprometieron a proteger a su pueblo y a seguir el camino de la justicia y la humildad. La historia de Sansón se convirtió en una fuente de aliento y esperanza, y cada vez que alguien enfrentaba dificultades, recordaba cómo Sansón había encontrado la fuerza para redimirse y cumplir su propósito. Los líderes israelitas también tomaron medidas para asegurar que la historia de Sansón fuera recordada y valorada. Erigieron un monumento en su honor, con inscripciones que narraban sus hazañas y sus lecciones. Este monumento se convirtió en un lugar de peregrinación, donde las personas venían a reflexionar y a encontrar inspiración en la vida de Sansón. Versículo bíblico para reflexionar: Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador, mi Dios, mi fortaleza, en él confiaré, mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmos 18:2. Consejo para reflexionar: la verdadera fuerza proviene de tu conexión con Dios y tu fe en Él. Mantén tus ojos en lo divino,
y encontrarás la fortaleza para superar cualquier obstáculo. Recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza y redención para aquellos que buscan a Dios con un corazón sincero. La historia de Sansón continúa inspirando a generaciones de israelitas. Los líderes espirituales comenzaron a usar su vida como ejemplo en sus sermones, enseñando a la gente sobre la importancia de la obediencia y la humildad. Los padres contaban la historia a sus hijos, recordándoles que, aunque pudieran cometer errores, siempre había una oportunidad para redimirse y cumplir con el propósito que Dios tenía para ellos. Los guerreros israelitas, antes de salir a la batalla, visitaban el monumento de Sansón y oraban por fuerza y protección. Se encomendaban a Dios, pidiendo la misma determinación y valentía que Sansón había mostrado en su último acto. La historia de Sansón se convirtió en un símbolo de la resistencia y la esperanza de un pueblo que enfrentaba constantemente la adversidad. Con el paso del tiempo, los israelitas comenzaron a ver a Sansón no solo como un héroe de guerra, sino como un ejemplo de la gracia de Dios. Aprendieron que la verdadera fuerza no solo residía en el poder físico, sino en la fe y la conexión con lo divino. Esta comprensión les permitió enfrentar los desafíos con una nueva perspectiva y una renovada confianza en Dios. Versículo bíblico para reflexionar. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40 horas y 31 minutos. Consejo para reflexionar. La fuerza verdadera proviene de la fe y la conexión con Dios. No importa cuán grandes sean tus desafíos, siempre encontrarás la fortaleza para superarlos si confías en Él. Recuerda que Dios siempre está dispuesto a darte una nueva oportunidad y a renovarte con su amor y gracia. La historia de Sansón también sirvió como un recordatorio para los líderes de Israel. Aprendieron que la verdadera fortaleza de una nación no solo dependía de su poder militar, sino de su fe y unidad como pueblo. Comenzaron a fomentar la importancia de la justicia, la humildad y la obediencia a Dios en sus decisiones y acciones. La historia de Sansón se convirtió en una guía para gobernar con sabiduría y compasión, recordándoles siempre el valor de las segundas oportunidades y la redención. A medida que los años pasaban, los israelitas enfrentaron muchos desafíos, pero siempre encontraron consuelo en la historia de Sansón. Recordaban cómo Dios había dado a Sansón una segunda oportunidad para cumplir su propósito y cómo, a través de su sacrificio, había logrado una gran victoria. Esta historia fortaleció su fe y les dio la valentía para enfrentar cualquier adversidad con la esperanza de que, con la ayuda de Dios, siempre podían encontrar una nueva oportunidad para triunfar. Los relatos de Sansón también fueron compartidos con otras naciones, y su historia se convirtió en un símbolo de esperanza y redención para muchas personas. La vida de Sansón trascendió las fronteras de Israel y se convirtió en una leyenda que inspiraba a todos aquellos que escuchaban su historia. Versículo bíblico para reflexionar. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3. Consejo para reflexionar. Siempre hay esperanza y una nueva oportunidad en Dios. No importa cuán grandes sean tus errores, Él está dispuesto a escucharte y a guiarte por el camino de la redención. Clama a Él en tus momentos de necesidad y encontrarás la fortaleza y la sabiduría para superar cualquier desafío. Mientras la historia de Sansón seguía difundiéndose, se convirtió en una fuente de inspiración para las personas de todas las edades y circunstancias. Los niños crecieron escuchando sus hazañas y aprendiendo sobre la importancia de la fe, la obediencia y la redención. Los ancianos recordaban cómo Sansón había encontrado la fuerza para cumplir su propósito incluso en sus últimos momentos, y se sentían consolados al saber que siempre había una segunda oportunidad en Dios. En las aldeas y ciudades de Israel, las personas comenzaron a llevar a cabo actos de bondad y justicia en honor a Sansón. Construyeron escuelas y refugios para los necesitados y ofrecieron su ayuda a los menos afortunados. Los líderes espirituales continuaron utilizando la historia de Sansón en sus sermones, recordando a la gente que la verdadera fortaleza provenía de su conexión con Dios y su fe en Él. A medida que los israelitas enfrentaban nuevos desafíos y adversidades, siempre encontraban consuelo y esperanza en la historia de Sansón. Recordaban que, aunque pudieran cometer errores y caer, siempre había una oportunidad para levantarse y encontrar la redención en Dios.
Esta creencia les dio la fuerza y el coraje para enfrentar cualquier obstáculo y continuar luchando por un futuro mejor. Versículo bíblico para reflexionar. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Consejo para reflexionar. Dios siempre tiene un plan para ti, incluso cuando no puedes verlo. Confía en que Él te guiará por el camino correcto y te dará la fuerza para superar cualquier desafío. Recuerda que siempre hay esperanza y una nueva oportunidad en Dios, y que Él está dispuesto a ofrecerte su amor y gracia incondicionalmente. La historia de Sansón se convirtió en una fuente de inspiración y consuelo para las personas de todas las edades y circunstancias. Los líderes espirituales continuaron utilizando su vida como un ejemplo en sus enseñanzas, recordando a la gente sobre la importancia de la fe, la obediencia y la redención. Los padres contaban la historia a sus hijos, enseñándoles que, aunque pudieran cometer errores, siempre había una oportunidad para redimirse y cumplir con el propósito que Dios tenía para ellos. En tiempos de dificultad, la historia de Sansón les recordaba a los israelitas que siempre podían encontrar consuelo y esperanza en Dios. Sus vidas estaban llenas de desafíos y adversidades, pero sabían que, con la ayuda de Dios, siempre podían levantarse y encontrar una nueva oportunidad para triunfar. La historia de Sansón se convirtió en un símbolo de la resistencia y la esperanza, y cada vez que alguien enfrentaba dificultades, recordaba cómo Sansón había encontrado la fuerza para redimirse y cumplir su propósito. Los relatos de Sansón también fueron compartidos con otras naciones, y su historia se convirtió en un símbolo de esperanza y redención para muchas personas. La vida de Sansón trascendió las fronteras de Israel y se convirtió en una leyenda que inspiraba a todos aquellos que escuchaban su historia. Versículo bíblico para reflexionar. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Consejo para reflexionar. Siempre hay esperanza y una nueva oportunidad en Dios. No importa cuán grandes sean tus errores, Él está dispuesto a escucharte y a guiarte por el camino de la redención. Clama a Él en tus momentos de necesidad y encontrarás la fortaleza y la sabiduría para superar cualquier desafío. La historia de Sansón, con su fuerza sobrehumana y su trágica caída, siguió resonando a través de las generaciones. Se convirtió en un recordatorio perenne del poder de la redención y de la inquebrantable gracia de Dios. Su vida fue un testimonio de que, incluso en nuestras mayores debilidades y fracasos, siempre hay un camino de regreso hacia la esperanza y el propósito divino. Con el tiempo, la historia de Sansón se convirtió en una parte fundamental de la identidad y la cultura israelita. Sus enseñanzas y lecciones fueron entrelazadas en el tejido de la sociedad, influyendo en las decisiones y acciones de aquellos que buscaban vivir de acuerdo con los principios de fe y obediencia. La historia de Sansón también llegó a ser conocida y apreciada más allá de las fronteras de Israel, inspirando a personas de diferentes culturas y creencias. El legado de Sansón vivió en los corazones y mentes de aquellos que encontraban en su historia una fuente de fortaleza y aliento. En cada oración, en cada acto de bondad y en cada momento de desafío, la gente recordaba que, al igual que Sansón, siempre podían encontrar una segunda oportunidad en Dios. Su sacrificio final, aunque trágico, fue un recordatorio de que el amor y la gracia de Dios son inagotables y siempre están al alcance de aquellos que los buscan con sinceridad. Versículo bíblico para reflexionar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Consejo para reflexionar. La historia de Sansón nos enseña que, aunque podamos enfrentar momentos oscuros y caídas, siempre hay esperanza y redención en Dios. Su amor y gracia son inagotables, y Él siempre está dispuesto a darnos una segunda oportunidad. Mantén tu fe y confía en que Dios tiene un propósito para ti, y que, con su ayuda, puedes superar cualquier desafío y encontrar la fortaleza para cumplir tu destino.